En el podcast de hoy respondo a preguntas que me habéis realizado sobre diferentes temas como hábitos saludables, educación física en familia o gestión de insignia cuando se gamifica. También aprovecho para responder algunas preguntas de carácter personal que provienen pues, de aquel podcast especial número 100 que os comentaba que me podíais hacer preguntas y hoy responderé preguntas del tipo de cuáles son mis libros favoritos, mis películas, en fin, lo que más valoro en la vida. Así que, bueno, comenzamos. Educación física, episodio número 106. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos e ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tus clases del día a día y, ¿por qué no? Pues también encontrarás un poquito de motivación y compañía. Estoy grabando en Araal el día 26 de abril. Araal está en Sevilla. De abril de 2019. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez, del blog El Valor de la Educación Física, y si eres la primera vez que escuchas este podcast, pues te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com, que es mi hogar en la red, por supuesto, también el tuyo, donde podrás encontrar no solo el contenido de este podcast, sino también diferentes artículos, vídeos, etcétera, ¿no? Como te he comentado al inicio, en el día de hoy quiero responder diferentes preguntas que me habéis hecho llegar de diferentes temáticas. Pero antes de continuar, un par de cositas. La primera, si tú me quieres hacer llegar tu pregunta, para cualquier tipo de duda, consulta, sugerencia, propuesta, pregunta, en fin, cualquier cosa, elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Allí encontrarás un formulario al que te responderé a la mayor brevedad que me sea posible, ¿vale? Y es mi vía de comunicación preferida. En segundo lugar, y antes de abordar, recordarte que el curso de IDOSEO, el cuaderno digital del profesor, ya se ha completado y está disponible 100% en la Comunidad. Y el pasado miércoles, también como actividad de la Comunidad, tuvimos una masterclass con Javier Serante en la que nos impartió educación física en inglés, ¿no? Javier nos contaba por qué nunca es tarde para aprender inglés, la ventaja de un proyecto bilingüe, tanto para el alumnado como para el profesorado, cómo planificar una clase bilingüe de educación física con éxito, etcétera, etcétera. Así que te animo a echarle un vistazo. Como sabes, las masterclass, los cursos, todo eso es contenido restringido para la comunidad privada que se llama Comunidad y a la que puedes acceder suscribiéndote o bien por un mes o bien por un año. Si lo haces anualmente, pues sale un poco más económico. ¿Dónde puedes echarle un vistazo? El valor de la educacionfísica.com/cursos, ¿vale? Y ahora sí vamos a ver un poco el tema y las preguntas que me habéis hecho llegar a lo largo de estos días. Vamos a empezar con Isma, que me dice: hola Kiko, soy Isma y voy a hacer algo parecido a tu proyecto Educación Física en Familia. Como ya tienes experiencia, quería saber tu opinión. Y me pregunta: ¿tú lo harías con cursos donde hay padres conflictivos? Dice: me refiero donde hay determinados padres que protestan sin preguntar, no escuchan, son inquisitivos, superprotectores, solo se creen lo que les dice sus hijos. La mayoría de mis padres son respetuosos, pero hay un grupo, sobre todo en algún nivel, que a su manera arman ruido en los WhatsApp o se comportan muy atacantes en las tutorías. Me estoy debatiendo si es precisamente en estos casos donde mejor vendría hacer el proyecto. Por otra parte, quería solicitarte si tienes un modelo de cuestionario para los padres para valorar la experiencia. De antemano, agradezco enormemente tu atención. Un saludo, Isma. Vale, Isma. Pues me alegro, lo primero es que me alegro enormemente de que te estés planteando, y más me alegraría que si llevas a cabo el hecho del proyecto de educación física en familia, ¿vale? Creo
y sin casi lugar a dudas, que es un acierto llevar a cabo este tipo de programas en los que incluyan a la familia dentro de los colegios, ¿no? Yo te comento, yo estoy contigo en que en los grupos estos donde precisamente vas a venir genial estas prácticas educativas, ¿no? Que también lo son de acercamiento, de honestidad. Es como decirle a esos padres que a priori vemos conflictivos y los vemos lejanos, los vemos distantes, les tendemos un puente, les tendemos un acercamiento a mostrarnos, pues, oye, como somos, que no hacemos nuestra labor profesional y ya está, ¿no? Es como decirle, mira, esto es lo que hacemos en clase y queremos que lo veas, que lo veáis. Muchos de estos padres, madres, son de ese modo porque imaginan mucho e imaginan en función de los patrones educativos que ellos recibieron. Claro, esto es, nosotros vemos la educación desde dentro, desde un punto de vista, y ellos la ven desde fuera con un punto de vista totalmente distinto porque desconocen lo que ocurre dentro y se imaginan en función de sus patrones lo que quieren imaginar o lo que creen o en función de lo que fueron sus experiencias educativas. Entonces, con la educación física en familia se les rompe los esquemas totalmente, o al menos un poco, ¿vale? Entonces, date cuenta que la educación física que se recibía hace 25 o 30 años, más o menos, pues no sé, será la edad de los padres que tengan o por ahí andará, es muy diferente esa educación física a la que hay hoy en día. Por lo tanto, yo creo que ellos tienen una imagen distorsionada de lo que sería la educación física actual. Fíjate que yo recuerdo de niño llegar y me ponían a andar de talones, de puntillas, con el exterior del pie, con el interior. No hacíamos apenas ningún juego, solamente tarea y ejercicio y darle vueltas a la pista andando y ahora corriendo y ahora en skipping y así se iba 30-40 minutos y bueno, no me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo esa imagen clara meridiana de lo que eran la llegada a clase, pero no recuerdo juegos. La mayoría de veces pues recuerdo una educación física digamos más basada en tareas, un poco aburrida. Entonces, normalmente cuando los padres entran en clase y ven lo que hacemos o ven lo que se hace, normalmente quedan encantados por poco que se haga, ¿vale? Y al menos esa ha sido mi experiencia y siempre lo hice en todos los grupos, con todos los padres y madres. Nunca dejé un grupo excluido por motivos o por razones que yo intuía o podría intuir de que podrían ser más polémicos. Así que te animo a que lo lleves a cabo. Es una sensación que igual que nosotros tenemos de a ver este padre cómo se va a portar, ellos también tienen esa sensación de este maestro cómo será, imaginan mucho, y igual nos pasa a nosotros muchas veces con las familias, imaginamos que están en contra, pero luego cuando tú los metes dentro, les tiendes la mano, eres honesto con ellos, mi experiencia al menos, después de 9 años, mi experiencia es que no es así, que todo cambia, que todo fluye y que, bueno, esa es mi experiencia, ¿vale? No quiero decir que sea siempre así, pero sí es mi experiencia. Entonces, también me preguntabas por el tema del modelo del cuestionario para valorar la experiencia. A mí lo que me gusta siempre, y creo que es imprescindible en la educación física en familia, es hacer un esfuerzo, es decir, resaltar los valores educativos que se trabajan en educación física y que normalmente quedan relegados a un segundo plano por el juego, ¿vale? Y parecen que no son tan importantes. Sí, te animo desde aquí a escuchar el podcast donde hablo del e-forum, ¿vale? ¿Qué más cosas? ¿Vale? El tema del cuestionario para valorar lo que es la satisfacción, ¿no? Yo creo que aquí dependerá de lo que tú pretendas buscar. Cualquier pregunta es válida en función de lo que se esté buscando, ¿vale? Mira, yo en la revista Habilidad Motriz del Colegio de Andalucía publiqué un artículo y creo que iba incluido el cuestionario que me comentan, ¿vale? Tal cual lo mostré yo a la familia, ¿vale? En fin, y fíjate que estoy hablando de educación física en familia sin hacer alarde a nivel metodológico. Estoy hablando de que entres a los padres y hagas un día normal de lo que tienes. Si queremos adornarlo con alguna metodología o con alguna historia,
pues la verdad que todavía suma más, pero no es necesario empezar y arriesgarse a algo que no dominan muy bien, sino simplemente lo que hace en un día a día es suficiente para tender ese puente de colaboración, de acercamiento a la familia, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a Alberto y Alberto me dice: hola Quisco, espero que todo vaya muy bien, yo sigo por aquí dando la lata, son muchas las dudas que tengo en mi día a día, este es mi primer año impartiendo la asignatura de educación física y me cuestiono todo lo que hago para saber qué está bien y qué tengo que cambiar. Tengo varias cuestiones. La primera de ellas es relacionada con el material que tienen que llevar. Veo imprescindible y obligatorio que los alumnos lleven ropa y calzado deportiva. En caso de no llevarlo, entiendo que no pueden realizar la clase de educación física y tendrían que hacer la sesión de forma teórica. En secundaria podría llegar a ser un problema con alumnos sin interés por la asignatura. ¿Se puede establecer un límite para aprobar para aquellos que no participen por diferentes motivos que no sean médicos? Alberto. Bueno, Alberto, yo creo que eso de cuestionarse las cosas es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer, pero ojo que como todo en la vida en su justa medida y de forma equilibrada, ¿vale? Bueno, con respecto a lo de la ropa deportiva, para mí no es una cuestión que se queden sin hacer la clase, ¿vale? Yo no soy partidario de que si no llevan ropa deportiva se queden sin hacer la clase. Pueden y considero que deben hacerla, ¿vale? Eso sí, se toma nota de ello y se le indica, se le comenta, se habla con ellos que por su comodidad, por su bien, como medida de seguridad, pues deben traer ropa cómoda, ¿vale? Si los dejas sin educación física por la ropa, ¿qué puede ocurrir? Pues muy bien lo que tú has dicho, que más de uno lo tomará como una excusa para no hacer educación física, ¿vale? Y claro, en cuanto a lo de suspender por ese motivo, debes ceñirte a los criterios de evaluación. Y si el criterio que hace mención al tema de la ropa, que podríamos meterlo en el tema de la seguridad, por traer ropa cómoda, tiene un 10% del total, pues podrías jugar con un punto arriba o abajo. Eso sí, tú decides al inicio de curso a qué porcentaje le vas a otorgar, qué porcentaje de la nota le vas a otorgar a ese criterio. Pero cuidado, que si tú a ese criterio le das un 40%, tiene que estar medianamente justificado. Y si traen chándal, siempre ya tienen un 4 de partida. Ojo con esto. Entonces, mi consejo es que hay que buscar un equilibrio y sobre todo hablar mucho con ellos desde la cercanía para hacerles ver la importancia de ir con ropa cómoda, más allá de porque lo diga el maestro, porque lo diga el docente o porque sí, sino hacerles entender pues que es una medida de seguridad y que muchas veces el no traer ropa cómoda limita el movimiento y limita el que puedan hacer algún movimiento brusco, porque estando en clase, pues a veces hay que hacer algún movimiento brusco para, pues para tener esa seguridad que comento, ¿no? Prosigue Alberto y me comenta: por otra parte, este año estoy cubriendo parte del horario de la especialidad de educación física en mi centro y tenía establecido que no podían realizar clases de educación física los alumnos que olviden la bolsa de aseo y agua. Veo que es una medida excesiva y yo soy mucho más flexible en esta norma. ¿Cómo gestionas cuando los alumnos no traen la bolsa de aseo y agua? Vale, para mí, Alberto, no es ningún problema que no la traigan, ¿vale? Antes tomaba nota solamente de los que no la traen y desde que pusieron los módulos de 45 minutos, lo único que les exijo es que al finalizar la sesión tienen que cumplir una serie de aspectos relacionados con los hábitos higiénicos, como es beber, ir a lavarse las manos y la cara, pero con agua clara, ¿vale? La bolsita de aseo es voluntaria y el agua también es voluntaria. ¿Por qué es voluntaria el agua en mis clases? Bueno, pues porque tengo fuente al lado y por lo tanto, bueno, que el niño no quiere traer la botellita de agua, para mí no es ningún problema que vaya a beber a la fuente que tengo al lado, absolutamente ninguno, ¿vale? Así que, bueno, por ese motivo también cada uno tiene que ver las condiciones en las que trabaja
y en función de eso pues establecer cuáles normas son de mayor obligatoriedad cumplir y cuáles no, ¿no? Y claro, luego entrábamos, porque recuerdo que cuando empezó esto de las bolsitas, muchos niños traían cepillo, colonia, jabón, toallita y un montón de parafernalias de aseo que a veces no podían imaginar y que, bueno, era muchas veces más problemático que otra cosa y se perdía la esencia, al menos en algunos casos, se perdía esa esencia de, oye, nos tenemos que asear después de hacer la sesión y con que traigas una toallita para poder secarte la cara y demás con agua clara, también podemos, ¿vale? Lo único que necesitamos es hidratarnos, ¿vale? Son los hábitos higiénicos, los hábitos que yo pues intento desarrollar de una forma simple para que no tener, que no tener tampoco ese tipo de problemas. Así que opté por eso que te he comentado. Pero para mí, en ningún caso, un niño se debería quedar sin educación física porque haya olvidado la bolsita de aseo o el agua, ¿vale? Como siempre, es una opinión. Prosigue Alberto y me pregunta: por último, he acabado el curso de gamificación educación física y me ha encantado. Me ha surgido una duda en cuanto a las insignias. ¿Cómo gestionas la tabla de clasificación? La duda que tengo es qué hacer cuando se alarga en el tiempo y emplea varias sesiones. ¿Cada día empiezan de cero y utilizan la misma clasificación para todos los cursos? ¿O utilizan una clasificación para cada clase y las insignias quedan puestas de un día para otro? Esto podría ser una opción, pero pienso que puede ser una solución algo compleja al tener tantas clasificaciones para todos los cursos. Muchísimas gracias nuevamente por ayudarnos a mejorar en nuestra labor como docente. Un saludo, Alberto. Bueno, Alberto, lo primero es que me alegro muchísimo que te haya gustado el curso de gamificación, ¿vale? Lo que hago es que cada curso tiene su propia tabla de clasificación, aunque esto dependerá de los cursos a los que des clase y el espacio que tengas para dejar las tablas de clasificación a salvo y que te sirvan de un día para otro. Otra opción que también he realizado y ha funcionado, si no es muy compleja la tabla de clasificación, es que al finalizar la sesión le hago una foto y al día siguiente el alumnado tiene que colocar las insignias que tenía con las mismas insignias en la misma posición, con la advertencia de cómo tienes una foto del día anterior, pues hay una evidencia de que tienen que se puede comprobar, ¿vale? Entonces, pero siempre todo esto tiene que estar integrado dentro de la gamificación, ¿vale? Tiene que ser algo que forme parte del juego, ¿vale? De modo que no sea un ejercicio aislado a realizar o algo, sino que puede ser, por ejemplo, pues, no sé, algo para volver a entrar en el juego, es colocar las insignias, etcétera, etcétera, ¿vale? Esas serían algunas de las soluciones que yo realizo. Entonces, espero que esto que te cuento te sea de utilidad y que lo pongas en marcha y pruebes, ¿vale? Bueno, pasamos a Jesús, que me dice: buenas tardes, mi nombre es Jesús y actualmente soy opositor. Me gustaría saber qué y cómo trabajas en apartados de higiene y salud en tercer ciclo. En mi programación trabajo alimentación e higiene postural. Me gustaría saber si además trabajas RCP o primeros auxilios, ¿vale? Es un apartado que se me atraganta un poco porque el trabajo de actividad física como favorecedora de la salud lo trabajo en otras UDIs posteriores. Y esta en concreto se me queda un poco pobre. Un saludo y gracias de antemano. Vale. Con respecto a lo que me comenta Jesús, lo primero que yo aquí detecto es que no hay un objetivo claro. No está claro qué se quiere conseguir. Es decir, cómo se trabaja la higiene postural, cómo se trabajan los primeros auxilios. Claro, volvemos a que sin saber ese dato es muy difícil realizar un planteamiento acorde a lo que se quiere conseguir. Tanto la alimentación como la higiene, como los primeros auxilios, como todo esto daría para trabajar no solo un año, sino 2 y 3, ¿vale? Entonces, por ese motivo, es muy importante saber qué se quiere conseguir. En base a ello, realizar un planteamiento didáctico acorde a la edad.
Por lo tanto, yo lo primero que te animo, Jesús, y a cualquiera que esté pensando en estos términos, es y ya hablaba en un podcast de lo importante que es partir de unos objetivos y no del contenido en sí. Aquí que estamos viendo que se parte de un contenido. Si yo parto del contenido, es muy difícil luego saber qué quiero conseguir, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a valorar, cómo lo voy a evaluar, ¿vale? Por lo tanto, lo primero siempre que yo animo es concretar para ver qué se quiere conseguir, y a partir de ahí todo empieza a fluir de un modo, pues de un modo más amigable. Por ejemplo, hábito higiénico es que podría ser perfectamente que se hacen justo después de la clase. Pues si ese es tu objetivo, ¿vale? Pues te tendrías que plantear si necesitas una unidad didáctica para ese objetivo o es algo más bien transversal, que lo estás trabajando a lo largo de todo el año. Por tanto, en función, ahora, si tú quieres higiene postural y quieres enseñar a los niños cómo coger determinados objetos de peso o cómo portar la mochila o cosas de estas, pues es probable que necesites hacer énfasis a lo mejor en un periodo de tiempo, en una unidad didáctica concreta, y trabajes eso. Pero dejarlo así tan abierto, primeros auxilios sería ideal, por ejemplo, ver qué tipo de niño tienes en tu clase o dónde podría ser unos primeros auxilios y enfocarte ahí, algo significativo, algo cercano, ¿vale? Y luego, posteriormente, pues algo general. Pero siempre es partir de algo muy concreto, ¿vale? Partir de los criterios, de los objetivos, y a partir de ahí desarrollar y escoger los contenidos acordes y diseñar las tareas, ¿vale? Bueno, pues creo que voy a dejar aquí las preguntas que me había hecho llegar, ¿vale? Llevamos ya unos 20 y tantos minutos de podcast y voy a pasar a responder. Como sabéis, cuando estoy solo, no tengo ningún invitado, pues respondo a esas preguntas que me hicisteis llegar para el podcast número 100, más personales, ¿vale? En el último le contestaba a Julio. Y bueno, le contestaba una serie de preguntas a Julio y Julio Bueno, venga, pongo la musiquita y empezamos y contesto a las preguntas que me hace llegar Julio, ¿vale? Bueno, pues escuchad la musiquita. Por cierto, me podéis hacer llegar si la música os gusta, no os gusta, qué os recuerda. En fin, tengo curiosidad muchas veces por saber, así que mira, lanzo la pregunta aquí ahora, a esta altura del podcast, ¿no? Bueno, vamos a las preguntas que me hacía llegar Julio. Y Julio me había hecho ya preguntas en el que respondí en el podcast anterior, y me pregunta Julio, decía, y ahora preguntas generales que no tengan que ver con la docencia, ¿vale? Me pregunta, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? A ver, Julio, no soy mucho de libros favoritos, ¿vale? Sino que creo que dependen de... Muchas veces este tipo de cosas, de mensajes de los libros, de historia, dependen de cuándo se lean, de dónde, de tu estado emocional que te encuentres en esos momentos, de lo que tú busques en tu vida también en esos momentos. Puede que en función de todos estos haya libros que sean más significativos para ti o no. Incluso puede ser que haya libros significativos que no estén muy bien escritos, que no, pues, en fin, que no sean, bueno, pues lo que se llama o se ajusten a cánones literarios muy exigentes, pero a veces una historia, simplemente más allá de cómo esté escrita o no, puede que te identifique o te llegue más, y por ese motivo te llega más el libro. Así que, bueno, mira, yo te voy a contar esos libros, algunos de ellos, ¿vale? Y mira, uno de ellos fue Filadelfia. Fue un libro que me impactó por el cuando lo leí. Yo era un adolescente y cambió radicalmente mi perspectiva sobre las personas homosexuales. Hace muchos años, cuando yo estaba en el instituto, pues se utilizaba ciertas palabras malsonantes para dirigirte a las personas homosexuales, y además con cierto... Tú veías como la gente utilizaba estas palabras con cierto desprecio, ¿no? El leer este libro hizo en mí un cambio absolutamente radical de no ser ni siquiera...
de reírle las gracias a la gente que hacía este tipo de cosas, ¿vale? Porque esta historia que se cuenta en Filadelfia la protagoniza una persona homosexual y la verdad que bueno, vi clarísimamente la injusticia que se comete y este libro me mostró a mí eso. Y por ese motivo es uno de los que me impactó siendo adolescente cuando yo leí este libro, que es una película, pero yo la leí en libro, ¿vale? Después otro libro que me ha gustado mucho son Los renglones torcidos de Dios. Es uno de los pocos libros que he releído y me gustó la primera vez que lo leí, cayó en mis manos, pero por casualidades de la vida aprobé las oposiciones en Madrid y me destinaron en Ciempozuelos y según me enteré allí era el lugar donde se había inspirado el autor del libro, Torcuato Luca de Tena, para escribirlo, ¿vale? Y este libro trata sobre los renglones torcidos de Dios, habla sobre esas personas que tienen alguna enfermedad mental y están metidos en algún sanatorio, antiguamente pues se le llamaban los manicomios, ¿no? Y claro, allí tenía mucha tradición y en Ciempozuelos hay uno bastante grande y los niños, cuando yo ya estaba trabajando, pues una vez al año íbamos allí porque era algo dentro del pueblo, íbamos a lo que era a visitar a las personas de aquel centro, ¿no? Entonces cuando yo me enteré y vi todo aquello desde dentro y vi un poco esa realidad, volví a leer el libro y después de haber estado allí en el lugar donde en teoría se inspiró el autor y ver muy por encima aquello y me hizo todavía que esta historia y el libro me llegaran de una manera muy especial, ¿vale? Y después, mira, otro libro que me marcó y me gustó mucho fue Ensayos sobre la ceguera. Fijaros que terminó el curso en junio y me lo regalaron unos niños, me regalaron este libro y al poco tiempo yo me iba de voluntario a Senegal y estuve. Entonces, cuando yo estaba leyendo este libro, llegó la hora del viaje, pues yo no lo había terminado, llevaba 10, 15 días con él, entonces lo eché en la mochila. Y fue muy paradójico estar leyendo ese libro a la vez que vivía en una pequeña aldea al norte de Senegal, en Piquín, cerca de San Luis. Y leer este libro allí y en ese contexto de ciertas durezas, de ciertas carencias, de una realidad totalmente distinta a la que, bueno, pues a la que podemos vivir aquí, pues como te digo, leer ese libro allí parecía que aquello que era una situación rocambolesca de que todo el mundo se iba quedando ciego en el libro y que parecía bueno, que no podía ocurrir. Leído allí este libro, parecía que no era tan absurdo en la realidad esa situación rocambolesca de que todo el mundo se quedaba ciego y cómo muchas veces el estar aquí en un contexto en el que tenemos acceso a todo, ahora mismo estás escuchando este podcast, acceso a la tecnología, a un móvil, a tu casa, a tu cama, en fin, a todo esto, pues todo esto no es tan real, parece que estamos ciegos cuando entonces este libro está lleno de muchas situaciones que te hacen reflexionar y ya te digo que a mí en aquel contexto donde leí el grueso del libro, pues mucho más, ¿no? Entonces, bueno, también otro libro que me gustó mucho fueron Los Pilares de la Tierra, porque fue un libro que yo creo que iba buscando, yo estaba en Madrid y no hacía mucho, había terminado con una relación de mucho tiempo aquí en el pueblo y bueno, descubrí un personaje dentro de ese libro que conecté mucho con él y bueno, y la verdad que me emocioné mucho con este libro y la parte de la catedral, de cómo las construía y demás, no me llamaba tanto la atención, pero lo otro, la vida y este personaje en concreto, fue la verdad que conecté mucho con él. Después hay otros muchos libros como algunas series, hubo una época en la que leía mucho a Jorge Bucay, bueno, pues fue una época. Después la serie de Los hombres que no amaban a las mujeres también me lo regalaron los niños en una ocasión y bueno, me gustó y terminé.
En fin, y bueno, y así últimamente también me he leído, algún otro, pero de Antonio Muñoz Molina, el Como la sombra que se va. También es un libro que me gustaba mucho porque comparaba, el hombre que en teoría mató a Martin Luther King y su ida hacia Lisboa, con lo que fue cuando él escribió su novela, su vida real, cuando escribió la novela Invierno en Lisboa. Así que era como dos vidas que se encontraban en Lisboa y que había ciertos paralelismos, ¿no? Así que también me gustó un poco ese tema. Así que, bueno, no sé si te he contestado. Espero que sí, espero haberte contestado. Y bueno, voy a pasar a la siguiente y voy a ser más breve porque ya llevamos más de 30 minutos. Me pregunta por película. ¿Cuál es tu película favorita? Yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Con el mensaje que te llegue la película, al igual que con los libros, ¿no? Depende muchas veces del cuándo, del cómo y demás. Y, por ejemplo, hay una película que es Big Fish de Tim Burton y que me gustó mucho por el tema de cómo cuenta las historias. En fin, no voy a profundizar, pero Big Fish es una de ellas y después también Los Puentes de Madison, que la leí también, que la vi siendo adolescente y me llamó muchísimo la atención, muchísimo, cómo el cine reaccionaba en favor de que la persona, la mujer que vivía en la zona, se fuera con el que en teoría en ese momento el hombre que había llegado a la ciudad y que era su amante en verdad. Pero la gente quería que se fuera con su amante y que dejara al marido de ella que se había ido de viaje. Es decir, me llamó la atención poderosamente como algo que normalmente se critica en la vida real, cuando alguien deja a alguien y se va con otra persona, como eso se critica y no está bien visto. Como eso en el cine, y hace 20 o 25 años, quería la gente que se produjese. Entonces, esas cosas me llamaban mucho la atención, ¿no? Y en ese sentido es que tú habías visto el proceso de esa mujer, se había enamorado, él de ella de él, en fin. Una historia, al final, no desvelo el final por si lo quieres ver. Otra de las cosas, hay muchas más películas, hubo una época en la que íbamos todos los miércoles al cine y siempre había muchas películas buenas que no esperaban nada de ellas y que al final terminaban sorprendiéndote, como 21 gramos, en fin, Crash, en fin, muchas películas que muy buenas, aunque no soy muy cinéfilo de quedarme mucho con este tipo de cosas. Otra cosa que me pregunta, intento responder a Julio, me dice, ¿qué es lo más importante en la vida? Bueno, yo podría decir muchas cosas, Julio, pero aunque sea un atópico, yo creo que la salud es lo más importante que tenemos. Si tenemos salud entendida en su amplio sentido y no como ausencia de enfermedades, todo lo demás puede darse. Cuando estamos en el día a día metidos en su vorágine, pensamos que somos imprescindibles, que este podcast tiene que salir, que quiero mandar el correo del domingo, que quiero hacer esta actividad con los niños, que tengo que ir a tal lado, en fin, 1000 cosas. Y al final, si te pones malo, aunque sea un par de días, te das cuenta de que todo puede esperar. Nada es tan importante como tú. Entonces, en esta situación un poco más límite, cuando te falta la salud, por algún motivo, pues te das cuenta de que eso es lo realmente importante, porque a través de la salud pues puedes tener amistad, tu familia, estás bien tú y todo fluye, si no, nada. Y la última pregunta que me hace Julio, me dice, oye, Equijo, ¿tú desconectas en verano o lo empleas para trabajar? Bueno, Julio, yo intento desconectar al menos 10, 15 días por completo, ¿vale? Pero no sé, soy curioso por naturaleza y si no es trabajando, que como me gusta tanto la educación física, o pues me pongo a pensar o a innovar algo y bueno, es mi forma también de desconectar, es dejar fluir la imaginación, hacer cosas nuevas. Para mí eso es un aliento fresco a la hora de estar de ocio, me ilusiona hacer esas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que desconecto 10-15 días para hacer cosas totalmente distintas y demás, pero también soy curioso y me gusta. Y si no es de educación física, es algún otro aspecto que luego no sé cómo termino conectándolo con la educación física. Así que, bueno. Dice Julio para despedirse, bueno, espero que alguna pregunta sirva para el podcast. Pues como ves, Julio, han servido todas. Y termina diciéndome muchas gracias por toda tu labor, me está viniendo genial para las oposiciones, tanto a nivel de recursos materiales como fuentes de motivación. Saludos, Julio. Bueno, Julio, pues si sirve para eso, Julio, pues la verdad que es súper
encantado, súper contento, y eso es lo que hace que siga grabando un podcast también uno detrás de otro, que aunque parezca algo sencillo, pues tiene su peluseo. Y bueno, y todo este tipo de cosas, de mensajes, pues son realmente los que hacen que este podcast siga después de 106 programas y después de 4 o 5 años en activo. Así que, bueno, yo simplemente me gustaría pues nada, pues comentaros que hasta aquí hemos llegado al podcast de hoy, que simplemente quería daros las gracias, que tengáis un tercer trimestre pues cargado de fuerza y con ganas, y pongáis en práctica pues muchas cosas que os ilusionen, que no sea la monotonía, que si estáis ahí salgáis de esa zona, en fin, pero no me quiero liar. Que muchas gracias por estar ahí, que si te gusta el podcast, te gusta lo que hago, pues estaría encantado de que dejes una valoración de 5 estrellas en iTunes, pues también, o vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Sabes que puedes encontrar el podcast en Spotify, en Spreaker, en YouTube, en fin. También muchísimas gracias por suscribiros a la comunidad y por apoyar este proyecto de educación física, pero sobre todo por estar ahí al otro lado participando, interactuando conmigo y haciendo que todo esto esté vivo. Nos vemos por el próximo. Mientras tanto, disfruta de estas preguntas, disfruta de las preguntas que te haga, disfruta de las respuestas que te haga y del trimestre. ¡Hasta luego!